Les saludo en el amor del Señor. Dios les bendiga muchísimo. Estamos otro domingo acá, en cuarentena. Hablaban que era histórico que todas las comunas de Temuco estuvieran todas en cuarentena. Todas. No se escapaba ninguna. Así que vamos a estar orando que esto pase pronto, que Dios tome control de esta situación que está sucediendo en este país a nivel mundial y Dios pueda hacer algo. Amén. Vamos a estar orando igual por Connie, que yo la conozco a Connie. Connie es una jovencita, me parece que tiene 19 años, Claudita, que está en estado grave, así que yo quiero que oremos por ella, hermano. Estuvimos orando por una prima mía que igual tiene 44 años, una cosa así, 44 años, y ella tuvo 2 derrames cerebrales y gracias al Señor, hermano, está viva, tuvo de extrema gravedad y está sin ninguna secuela, ya está en su casa, dada de alta y todo. Así que yo quiero que oremos. Vamos a orar por la palabra del día de hoy que se llama: tú decides cuánto tiempo apacentarás cerdo. Tú decides cuánto tiempo apacentarás cerdo. Quiero que abran su Biblia en el libro de Lucas 15, del 11 al 24. Y lo vamos a estar leyendo. Lucas 15, verso 11 al 24. Yo sé que todos hemos oído de esta parábola, todos hemos escuchado de esto y más de algunos va a saber que sí, que es muy conocida. Vamos a ver Lucas 15, del 11 al 24. Tiene por título la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amado Dios, tú todo lo sabes, todo lo conoces. No hay nada que podamos esconder de ti. Aún los cabellos que están en nuestra cabeza están todos contados, Señor. Aún lo que estamos pensando en este momento, tú ya lo sabes. Padre mío, aún la palabra no está en nuestra boca cuando tú ya sabes lo que vamos a decir. Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios de toda ciencia, Dios de todo saber. En esta hora clamamos a ese Dios todopoderoso. Y en esta hora intercedemos a favor de Connie. Padre, es una joven, tiene 19 años. Oh Dios, pedimos misericordia. Pedimos que la mano tuya se extienda hacia ese hospital. Señor amado, que se extienda allí donde ella está, en la UCI. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tocada, que el poder tuyo la cubra en esta hora y sea levantada, sanada. Ponemos, Padre, en el nombre tuyo, en esta hora, esta oración. Tu palabra dice que pidamos, porque tú eres un Dios que todo, Padre mío, lo quiere hacer por el amor a sus hijos. Señor, clamamos por ella, clamamos por aquellos que están en estado de coma, clamamos por aquellos que están en los hospitales, Padre mío, en riesgo vital por el COVID. Pedimos que tu misericordia se extienda sobre esta nación. Clamamos para que tu misericordia se extienda sobre Temuco, Dios.
como en la Biblia frenaste muchas plagas cuando David clamó. Pedimos que sea detenida esta plaga que ha tocado nuestra nación, que ha tocado al mundo entero. Pero también clamamos para que la humanidad vuelva en sí como el hijo pródigo y podamos alzar nuestra vista al cielo y reconocer nuestra condición, oh Padre. Toca a través de tu palabra. Queremos que hables a la mente, pero no solo a la mente, sino al corazón. Que tu palabra sea como espada afilada, que corte, porque eso dice la Biblia, que tu palabra es cual espada afilada, que penetra hasta dividir el alma, el espíritu, los tuétanos. Pedimos, Padre, que tu palabra penetre y venga transformación sincera al corazón del hombre, al corazón de la mujer. Padre amado, porque tú eres Dios justo, tú eres Dios de amor, pero también eres justicia. Clamamos, Padre, para que tu misericordia se extienda en nuestra vida y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No pude detenerme para poder orar. Hermanos, he tenido mucha angustia en estos días. He estado orando al Señor y he tenido mucha angustia por las condiciones en que nos encontramos como nación, como país. Y solo podemos clamar a la misericordia de un Dios vivo, de un Dios poderoso que se extiende. El hombre, tarde o temprano, tiene que alzar la mirada al cielo y reconocer al Dios todopoderoso, como lo hicieron muchos en la Biblia, como lo hicieron incluso reyes con poder majestuoso como Nabucodonosor, pero tuvo que alzar su mirada al cielo y reconocer al Dios de dioses. En esta hora allí Lucas 15, 11, 24 estuvimos leyendo y allí hablaba de la parábola del hijo pródigo. Y yo voy a explicar un poquito qué son las parábolas. Tú decides cuánto tiempo apacentarás cerdos. Ese es el título de este mensaje. Es un título como un poquito largo, pero tú decides cuánto tiempo apacentarás cerdos. Y Claudita decía, tú decides cuánto tiempo apacentarás tus cerdos, que también puede encajar muy bien, Claudita, porque cada uno sabe los cerdos que tiene dentro. Amén. Primero, si usted quiere encontrar las parábolas de Jesús, o la mayoría de las parábolas de Jesús, usted tiene que leer Lucas. En Lucas están prácticamente todas las parábolas de Jesús. Lucas es un libro que habla y muestra las parábolas de Jesús. Ahora, ¿qué es una parábola? Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. ¿Qué es una parábola en la Biblia y cuántas parábolas hay? A ver, si yo les preguntara a ustedes cuántas parábolas hay en la Biblia, sin googlearlo, ¿cuánto me dirían? La parábola de Jesús la palabra parábola deriva del griego parábole, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación igual que sucede en tal caso o así sucede en otro caso. Era como para enseñar una verdad, pero Jesús por algo fue el gran maestro por excelencia. Él hacía algo tan especial que todos podían imaginarse y podían entender con claridad las enseñanzas del maestro. En la Biblia completa, hay relatadas 74 parábolas, de las cuales 50 fueron dichas por Jesús. Imagínense, mucho más de la mitad las dijo Jesús, pero en total en la Biblia hay 74 parábolas. Y hoy veremos esta parábola del hijo pródigo. Yo ya le dije el título, la historia de este hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas y queridas de Jesús. Es una de las parábolas más extensas y con más detalles a diferencia de todas las demás. Esta es una de las más extensas y con más detalles a diferencia de las otras que eran más cortas. Contiene más de una lección. El pródigo es ejemplo de un arrepentimiento real y sincero. Y el Padre representa a Dios siempre gustoso y dispuesto para perdonar. Si alguien cree que Dios, yo no sé qué imagen tienes tú de Dios, porque prácticamente a Dios la Biblia lo llama un Padre amoroso, pero nosotros si no tuvimos un Padre amoroso en nuestra niñez o en nuestra juventud, en la adolescencia, no tuvimos un Padre amoroso, vamos a relacionarlo con ese Padre, que no, vamos a ver, y muchos creen que Dios es un Dios
que solamente castiga al ser humano, que solamente está enjuiciando y que no hay oportunidad para el hombre. Pero a través de esta parábola vamos a ver que Dios es un Dios que quiere perdonar pecados, que quiere recibir al pecador, que quiere abrazarle y tener una relación de padre-hijo con él. Ahora, con arrepentimiento sincero, decía yo, y Dios es un Dios dispuesto para perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador al hogar. Y ahora entramos ya de lleno a lo que es esta parábola. Aquí nos cuenta la historia que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿cierto? Y el menor se le ocurre la genial idea de decirle al padre que quería la parte que le correspondía de su herencia. Si usted, porque esto todo sucede en el pueblo judío, en Israel, no se... miren, esta petición de este hijo era prácticamente escandalosa, total, porque equivalía prácticamente a desear la muerte del padre, porque no tenía derecho a una sola, y tenía, miren, el hijo menor tenía derecho a una sola parte de la herencia. Recuerden que en Israel está todo el tema de la primogenitura, que la herencia se dividía doble porción para el mayor y la tercera parte era para el hijo menor. Entonces el hijo menor quiso su tercera parte, la pidió, la exigió y el padre se la dio. Le dijo, bueno, si tú la quieres, tómala. Él la tomó, dicen que luego de un tiempo, él la reduce a dinero, según leímos acá, dice que tomó los bienes, esta herencia la redujo a dinero, y se fue lejos, muy lejos, a desperdiciar todo lo que tenía allí, que había adquirido, que le había dado el padre. Ahora, el hijo empieza a gastar este dinero, la gastó en vicios, en mujeres y todo lo que se le antojó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que gastó de una forma escandalosa, de una forma que ni siquiera era algo como digno, si no lo gastó, él no invirtió en casa, no invirtió en nada, sino que él gastó en vicios, mujeres, todo lo que tenía. Y cuando esto ya se le fue acabando, dice que vino un hambre, ya no tenía nada, a la región, y ahí comenzó este chico a ser como alcanzado de alguna forma por todo lo que había hecho. Perdón. El hijo se fue lejos y allí gastó todo, como yo le decía, en mujeres, vicio. Cuando se le acaba esto, viene el gran hambre sobre esa región y comenzó a faltarle. Te quiero decir algo, el pecado te llevará más lejos de donde usted quiera ir. El pecado te llevará más lejos de donde tú quieras ir. El pecado comienza de a poco. Yo quiero que esto le quede claro, porque aquí nadie se levanta y dice, oye, hoy día yo voy a pecar. No, el pecado comienza de a poco, casi siempre con un hábito que tú tienes en tu vida, que tú crees que no es peligroso y tú dices, no, yo esto lo controlo, aquí esto no va a escapar de mí. No, el pecado comienza de a poco. Pero te comienza a pedir más y te costará más de lo que tú puedas pagar. El pecado comienza de a poco. Con algo pequeño en tu vida, te va a llevar más y más lejos, de tal manera que cuando tú ya quieras volver, hermano, te va a costar mucho y no vas a tener cómo pagar ese pecado. En cómo dar, en el sentido de cómo poder yo salir de él. Satanás no abastece, miren, esto lo quiero que le quede claro, Satanás no abastece a nadie, él solo usa y abusa. Satanás no abastece a nadie, él solo usa y abusa. Porque algunos creen que el único Dios proveedor que tú tienes para tu vida se llama Dios Todopoderoso. Él es el Dios que provee. Satanás no te va a abastecer de nada. Este hijo se quedó en la condición de no tener nada. Comenzó a faltarle y Satanás ni siquiera se encargó, solamente se dedicó el que estuviera allí gastando en todo lo que no debía, pero nunca proveyó para este joven. Este joven comenzó a tener tanta necesidad que no tenía qué comer, que comenzó a mendigar. Y se acerca donde un hombre y le pide limosna a uno de los ciudadanos donde estaba. Y este hombre va y le dice, mira, yo tengo una hacienda y allí tengo unos cerdos, quiero que tú vayas a apacentarlos. Como ahí le podía entrar algún poco de dinero. Este joven va y se va a esa hacienda y comienza a apacentar cerdos.
Era tanto el hambre que dice que deseaba llenar el vientre de él con las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué es lo que eran las algarrobas? Las algarrobas es el fruto. Yo no conocía que había un árbol que se llamaba así hasta el día de hoy. La algarroba es el fruto del algarrobo. ¡Qué buena! Del algarrobo viene del algarrobo, no tenía idea. Pero el nombre es de origen persa y literalmente significa quijada de burro. Yo me reía porque dije, Dios es tan chistoso. Algunos se ríen, pero para mí Dios es un Dios que me cuenta unos buenos chistes. Entonces el Señor dijo, por burro se va a quedar aquí con la algarroba, que en el término, literalmente en griego significaban quijada de burro. Y el árbol es originario de Asia sudoccidental, desde donde se ha extendido todo hacia todo el Mediterráneo oriental. Ese es un árbol de allá, no se va por acá. Entonces, de ese árbol solo podían comer los cerdos. No era, si el hombre lo comía le hacía muy mal. Yo creo que por eso él no pudo comer, porque incluso dice que pidió que le dieran de comer, pero no le dieron, porque él deseaba comer las algarrobas que estaban ahí. ¿Qué pasaba apacentando cerdos? Para un joven judío, apacentar cerdo era lo más degradante que podía haber. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, para el pueblo judío, los cerdos eran animales inmundos, animales impuros. Estaba prohibido comérselos. Y el estar con ellos a diario le enrostraba a él cuán bajo había caído. Yo no sé si tú te encuentras en una situación de la cual tú no puedes salir. Pero esa situación de la cual tú no puedes salir te enrostra día a día tu pecado. Y Satanás es experto en enrostrarte el pecado. Miren, nunca te va a mostrar el enemigo lo que va a pasar cuando tú concluyas tu pecado, sino él te va a mostrar lo bonito, lo bueno que es, pero jamás te va a mostrar las consecuencias del pecado. Este joven gastó todo lo que tenía, no tenía dinero, y sin embargo estaba allí con los cerdos todos los días, el olor de los cerdos, la pudrición que había allí, porque yo no sé, yo he ido al campo y estar en un chiquero con cerdo no es nada grato. Hay un olor muy, muy, muy malo. Así que todos los días él se recordaba a dónde estaba. ¿Tú crees que él no pensaba en la hacienda del Padre? ¿Tú crees que él diariamente no pensaba y decía, oh, mira dónde estoy? En el campo del diablo, nada es regalado, nada es regalado. Todo tiene que ser comprado y a un terrible precio. Las algarrobas eran alimentos para cerdos, no para el consumo humano, pero este joven estaba tan desesperado que quería comer, lo mismo que comían los cerdos. Ahora, en esa condición se encontraba este joven. Yo quiero que te vayas imaginando el cuadro. Allí, este joven, apacentando cerdos, cuidándolos, muerto de hambre, y tratando de arreglar de alguna o de otra forma su vida. Tratando a lo mejor, él decía, yo voy a salir tarde o temprano de aquí, te quiero decir algo. Humanamente tú no vas nunca a lograr vencer lo que te tiene atado hasta el día de hoy. Humanamente tú no puedes salir de donde estás, en el hoyo en que te encuentras, pero sí hay un Dios de amor y misericordia que siempre extiende su mano para levantarte. Hoy día voy a hablar a tres grupos. Voy a hablar a aquel que no conoce a Cristo y que quisiera recibirle en su corazón, porque también es un pródigo, porque Dios quiere que vaya a la casa del Padre. Voy a hablar al otro grupo de descarriados que le decimos nosotros, son aquellos que un día gustaron de Dios, gustaron de lo bueno, fueron a una iglesia y ahora se encuentran lejos, a lo mejor también literalmente o simbólicamente apacentando cerdos, recordándose todos los días que en la casa del Padre hay más provisión que lo que están viviendo ahora. Y en los otros grupos, esa es la iglesia, que muchas veces la iglesia está apacentando cerdos, no sabiendo lo que tiene como herencia por estar en la casa del Padre y aún se encuentra ahí. Por eso te pregunto, ¿hasta cuándo apacentarás cerdos? ¿Hasta cuándo seguirás en la misma condición cuando puedes aún levantarte e ir a la casa del Padre? Vamos al verso 17 y dijo, volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Y qué es volver en sí? El punto de volver
recobrarse, recuperar la conciencia, restablecerse, reponerse. Por ejemplo, cuando una persona se desmaya es común que la gente use la expresión volvió en sí, cuando ya recupera la conciencia. Entonces, volver en sí es como cuando alguien se da cuenta de que lo que está haciendo, de lo que está viviendo, no es bueno ni para él, ni para la gente que le rodea. Pero para dar el paso primero, tú tienes que volver en sí. Miren, los pastores podemos aconsejar a muchas personas y decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, pero si la persona no lo quiere hacer, no podemos de alguna otra forma ayudarle. Por eso cada uno de nosotros, si está en una condición que no es buena, tiene que volver en sí, es decir, recobrarse, reconocer, mira, estoy haciendo mal, debo cambiar de actitud, ya no quiero seguir apacentando los cerdos que tengo aquí en mi casa, los cerdos de la depresión, los cerdos de la amargura, los cerdos de aquellas cosas que están en mí que no quieren salir del rencor, de la ira. Porque a veces nos llevamos apacentando y son cerdos que quedan en nuestra vida y esos cerdos nos recuerdan todos los días cuán humanos somos. Volvió en sí, dijo, hoy reconozco, volvió en sí. Este chico como que de repente se le alumbró la ampolleta, como que de repente vino algo del cielo y dijo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué condición me encuentro? ¿Hasta cuándo estaré aquí apacentando cerdos? Literalmente los ojos de este joven habían sido enceguecidos por el pecado y no sabía la condición en que estaba y volvió en sí. ¿Te has dado cuenta que a veces hay gente que está mal, que todo el mundo ve que está mal, pero ella no ve que está mal? Que todo el mundo ve que está mal, pero él o ella no se da cuenta que está mal, porque tiene que volver en sí, como el hijo el pródigo, para reconocer la necesidad que tiene de Dios. Si alguien nunca ha conocido al Señor, debe volver en sí para conocerle y ver la necesidad que tiene de Dios. Acá le pregunto si algún descarriado que conoció algún día de Dios, él también debe volver en sí para reconocer que está mal y necesita urgentemente de Dios otra vez. La iglesia, que es luz y sal de la tierra, si no está cumpliendo ese deber, si está viviendo perdidamente, debe volver en sí como el hijo pródigo. Todos para volver a Cristo, primeramente debemos volver en sí. Los tres grupos, el que nunca ha conocido a Cristo, el descarriado y aquel que está tibio espiritualmente, que está pasando por un mal momento en la iglesia. Los tres grupos, me decía delante del Espíritu Santo cuando preparaba el mensaje, los tres grupos deben volver en sí. ¿Qué tiene que hacer primero un hombre para cambiar de actitud, para cambiar de camino? Es volver en sí, reconocer que está mal. Ahora, debemos volver en sí y examinar nuestro caminar, rodeado de cerdos. De ti depende hasta cuándo sigues apacentando cerdos. Los cerdos representan todo lo que a Dios no le agrada. Recuerda que para el pueblo de Dios eran animales impuros e inmundos. O sea, los cerdos representan todo lo que a Dios no le agrada. Te pregunto, ¿cuántos cerdos hay en tu vida? ¿Cuántos cerdos estás apacentando, sintiéndote parte de ellos incluso? Allí no te llevó Dios, allí te llevó tu soberbia y tu altivez. Tu soberbia y tu altivez. Y tú al pensar que sin Dios podías continuar porque sentías que Dios estorbaba a tus planes. ¿Tú has sentido alguna vez que Dios estorba tus planes? ¿Has sentido alguna vez que como que lo que tú quieres, lo que tú deseas, no es lo que Dios quiere para ti? Esa es una mentira satánica, hermanos. La gran mentira de Satanás es que vivir para Dios, es decirte a ti que vivir para Dios te priva de tantas cosas buenas, nada es más opuesto a la realidad. Una mentira que usa el diablo en nuestras mentes es que vivir para Dios es lo más aburrido que hay, es que te priva de tantas cosas buenas. Esa es una mentira, es algo opuesto totalmente a la realidad. Volvió en sí y dijo, reconoció que en la casa de mi
del Padre había abundancia del pan. Dijo, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Él vio la escasez que tenía él, el hambre que sentía, pero recordó que en la casa del Padre, de su papá, había abundancia de pan. ¿Tienes hambre espiritual? Te quiero decir que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Tienes incluso necesidades físicas. Te quiero decir que Dios es un Dios que todo lo suple. Pero primero tienes que volver en sí, salir de la condición. Vamos al verso 18. Dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Primero reconoció, volvió en sí. Me levantaré e iré a mi Padre. El volverse a Dios primero conlleva el volver en sí. El reconocimiento de que que no estoy haciendo las cosas bien. Y luego tomar la decisión de levantarse de donde estás apacentando cerdos. La palabra levantarse nos indica que el camino de Dios siempre es ascendente. La palabra levantarse nos recuerda que el camino de Dios siempre es ascendente, es hacia arriba, mas el del enemigo siempre es descendiente, hacia abajo. El hombre estaba en la condición allí, en el suelo, apacentando cerdos, pero dijo, me levantaré de esta condición e iré a mi Padre. ¿Por qué? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser uno de tus hijos. Trátame como a uno de tus jornaleros. Él reconoció que había ofendido a Dios. Que el haber actuado como actuó había ofendido de una forma poderosa a Dios. Y reconoció la transgresión, se me enredó, que había cometido hacia su Padre. Se sintió indigno de Dios y deseó ser como uno de los jornaleros. Miren, para reconocer que estás mal debe haber humildad en ti. La soberbia es una enemiga poderosa de Dios. La soberbia, la altivez son enemigos poderosos de la humanidad. Son enemigos poderosos de Dios. ¿Por qué? Porque se oponen al reconocimiento de la necesidad que tú tienes en tu corazón de un Dios vivo. Pero sin embargo él reconoció, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Y que le diré que me transforme en uno de sus jornaleros. Si no me quiere recibir como hijo, no importa. Había una condición humilde en este hombre, en este joven. Dijo, no importa, si no me quiere otra vez como hijo, no importa, pero que me haga como unos jornaleros. Pero te tengo una noticia de parte de Dios. Él nunca convertirá a un hijo en un jornalero. Gloria a Dios. Jamás, si fuiste hijo, cuando vuelvas a la casa del Padre vas a ser un jornalero. No, Él te tratará nuevamente como hijo. Porque jamás Dios transforma a un hijo en un jornalero. Quiero que te quede claro en esta hora. Porque algunos dicen, voy a volver a la iglesia. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir porque ya no estuve en la iglesia? No te importe que digan lo que digan. No importa. Lo que tiene que importarte es qué dice Dios de ti. Dios no quiere que vuelvas a ser jornalero. Dios quiere que vuelvas a ser hijo. Eso lo dijo primero. Dijo, volvió en sí. Se levantó. Me levantaré, dijo, iré a la casa de mi Padre. Y el verso 20 dice, y levantándose, él comenzó a caminar hacia la casa de su padre. Vamos viendo los pasos que el hijo pródigo dio. Primero, volvió en sí, reconocimiento de pecado, sentir que estás mal, saber que no puedes seguir en esa condición. Luego, Dios dijo, me levantaré. Una cosa es pensarlo, una cosa es decirlo, pero otra muy diferente es llevarlo a cabo. Aquí van dos pasos, a lo mejor tú estás en volver en sí, en decir, sí, realmente estoy mal, no puedo seguir en esta condición. Luego tú piensas y dices, no, buscaré ayuda, iré a algún lugar, volveré a Dios, necesito algo que llene mi interior, pero te quedas en estos dos pasos. Si el hijo pródigo se queda en esos dos pasos, te aseguro que todavía está apacentando cerdo. ¿Sabes lo que hace la diferencia en la acción? El poder tú decir, me levanto y realmente me levanto y comienzo a caminar hacia Dios. El hijo pródigo volvió en sí, dijo, me levantaré, y luego se levantó. No es solo volverse, no es solo reconocer tu pecado y tu error, sino cambiar de posición. No es solo reconocer, no es solo decir, sí, realmente tiene razón lo que está diciendo. También es reconocer y ver tu posición.
y cambiar, perdón, tu posición. Arrepentimiento es cuando tú vas caminando hacia un lado y vuelves y comienzas a caminar hacia otra dirección. Eso es cambiar de vida, cambiar de camino. Ahora, tienes que dar el paso número 3, de ti depende. Tienes que comenzar a caminar hacia la casa del Padre. ¿Cuánto tiempo has apacentado cerdos? ¿Cuánto tiempo lleva ya apacentando cerdos? Había una ley en Israel que abandonar al padre, como este joven lo abandonó, si volvía a él, era apedreado por los que podían verle antes que llegara el padre. ¡Wow! Que eran malos, ¿ah? Si este hijo se iba, como se fue este hijo pidiendo la herencia, y se fue a deshonrarlo a otro lugar, si él volvía y no lo veía el padre primero, lo veían los otros, podría ser muerto, apedreado por él. Recuerden que Israel antiguamente, no sé si hasta el día de hoy, pues todavía sigue siendo pueblo de Dios, bendito Israel. Allí nunca, todo lo que era, hermanos, la vejez era muy honrada. Y el hijo mayor se llevaba al padre o a la madre a vivir a casa. Y nunca quedaban solos, lo cuidaban mucho. Entonces esto era una deshonra lo que había hecho este hijo. Pero ¿qué pasa? Él comienza a caminar a la casa del padre. Y dicen que el padre lo vio. Y yo me encanta imaginarme este relato, porque si el padre lo vio era porque todos los días el padre, yo creo como todo papá que pierde un hijo y que el hijo se va lejos, todos los días un papá desea que este vuelva. Y este padre, yo creo que todos los días salía a mirar si el hijo venía. Todos los días salía a mirar si algún día viene él. Yo creo que desde que el hijo se fue, diariamente este padre miraba hacia allá, hacia adelante o hacia donde estuviera, miraba si el hijo venía. Dice que el padre viéndole de lejos, fue movido a misericordia y corrió y le abrazó y lo besó. Dijo, nadie va a tocarte, nadie te va a apedrear, nadie te va a apuntar con el dedo, porque yo aún te considero hijo. Por eso corrió, le abrazó y le besó. Es decir, cubrió con perdón, cubrió con su perdón. Esto mismo hace Dios con nosotros, nos cubre, nos llena con su abrazo. Qué hermoso. Y el hijo comenzó a darle el discurso que tenía preparado. ¿Te has encontrado tú dándole discurso a Dios? ¿Te has encontrado diciéndole al Señor, mira Señor, yo sé que lo he hecho mal, porque a veces a mí me ha pasado, pero mira, si tú me das otra oportunidad, yo voy a cambiar de actitud, voy a hacer esto, voy a hacer este otro? Pero sin embargo, cuando vamos a Dios, cuando caemos delante de Él de rodillas, yo creo que todos los discursos no valen nada. Y este joven comenzó a dar el discurso que había preparado para el Padre. Y dijo, Padre, sé que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Pero el Padre no le dejó terminar. Le interrumpió. Porque su amor lo interrumpió, no le dejó terminar. Antes que él terminara, el Padre lo interrumpe. Esta es la única ocasión en la Biblia donde se menciona a Dios echándose a correr, y es para dar la bienvenida al hombre perdido por su regreso. Dios no es indiferente ni hostil con el hombre que decide volverse a Él. Esta es la única parte en la Biblia, hermanos amados, donde sale que Dios se echa a correr a tomar al pecador, a abrazarle. Esto quiere decir que Dios no es hostil ni indiferente con el hombre que decide volverse a Él. Él es un salvador por naturaleza que anhela ver a los pecadores volverse a Dios. Y Dios es un Dios con deseos de perdonar. Sin embargo, el Padre dijo, miren, yo creo que ni el joven se imaginaba lo que el Padre iba a hacer. Y el Padre dijo, sacarle el mejor vestido y vestirle. Simbólicamente, la gracia corrió a besar a este joven. Y la justicia se apresuró a vestirlo con su manto. Es decir, Dios lo perdonó por gracia y lo justificó por su gran amor. Ahora,
Dijo, saquen el mejor vestido. Saquen el mejor vestido que tengan. ¿Saben lo que quiere decir esto? El mejor vestido estaba reservado exclusivamente para el huésped de honor. El mejor vestido estaba reservado para el huésped de honor. Aquel huésped que era un invitado especial se le ponía este vestido. Pero ¿qué pasa? El padre toma el mejor vestido y lo viste. Luego ponga el anillo en su mano. ¿Qué quiere decir el anillo en su mano? Era un símbolo de autoridad. Este anillo era el anillo de sello, que era como una tarjeta. Si usted que lo trae ahora, era como una tarjeta de crédito. Es decir, como el padre le dice, toma esta tarjeta de crédito, compra lo que quieres, porque todo lo que hay aquí es tuyo. Toma lo que quieras, porque todo lo que está aquí es tuyo. El anillo llevaba el timbre de la casa del padre, es decir, le recobró la autoridad. Dios quiere recobrarte la autoridad de hijo. No sigas siendo jornalero. En esta hora Dios quiere que vuelvas a ser hijo. Luego puso calzado en sus pies. Denota propiedad. ¿Por qué? Los esclavos no usaban calzado. Solamente los zapatos eran derechos solo de los hijos. Es decir, restauró la condición de hijo. ¿Cómo llegó este hombre a Jesús, a Dios? Llegó andrajoso, oliendo a cerdos. Totalmente cabizbajo, no con el orgullo ni la arrogancia que se fue a gastar el dinero, volvió en otra condición. Yo te quiero decir algo, no te importe la condición en que te encuentras, no te importe la condición en que estás, si estás en drogas, si estás en vicio, si estás en algo ilícito, no te importe. Lo único que tú tienes que hacer es volver en sí, reconocer que estás mal y correr a los brazos del Padre, porque igual que el hijo pródigo, el Padre te volverá a abrazar, te cambiará tu vestido. Dice la palabra que Él cambia nuestras vestiduras viles por vestiduras de galas. Pondrá anillo en tu dedo y te recobrará la posición de hijo. Porque tú eres hijo, no eres jornalero. Estás siendo jornalero estoy hablándole a un varón. Estás siendo jornalero para el diablo porque has sido esclavo de él. Estoy hablando a alguien que está detrás de la cámara. No sé, tengo hasta el nombre en la mente, pero no lo voy a decir. Tú has sido mucho tiempo jornalero del enemigo, pero en esta hora el Espíritu Santo te dice que ya no seas más jornalero del enemigo, sino que vengas y vuelvas a ser hijo de Dios. Puso anillo en su dedo, puso vestidura y puso calzado en sus pies. Yo no sé en qué condición te encuentres. Y luego de esto dijo, traigan el becerro más gordo, traigan el becerro gordo. Y ese becerro gordo estaba reservado exclusivamente, única y exclusivamente, para las ocasiones más especiales, como un sacrificio o una fiesta de gran celebración. Simboliza que el hijo ya está de vuelta al Padre y todos los privilegios que esto conlleva. Ahora te pregunto, y dijo el padre, este es mi hijo, muerto era, ya revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cristo proclama la alegría por un pecador que se arrepiente. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Si nunca has tenido la condición de hijo, te invito a hacerlo en esta hora, abrir tu corazón a Cristo y decirle que entre a tu vida, que limpie tus pecados, cual sean. La palabra de Dios dice que aunque fueren rojo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sientes que hay cerdos que tú estás alimentando y quieres salir de allí, Dios te quiere sacar. Volver en sí, reconocer tu condición de pecador, de que estás mal. Pensar en cambiar de dirección de vida. Yo no sé cuántos se han encontrado con el deseo de cambiar, pero se quedan en el deseo. Pero luego hacerlo. Cambiar de dirección. Te invito a hacerlo el día de hoy. Vuelve pródigo a casa. Vuelve. Tú decides cuánto tiempo más apacentarás cerdos. No eres jornalero, eres hijo. Me llama la atención que la palabra del Señor dice en el libro de Éxodo que Faraón llevaba mucho tiempo, o sea, ya llevaba unos días porque había venido una plaga sobre Egipto. Y llevaba días
unos 2 días con unas ranas, porque había venido una plaga de ranas a invadirlo todo. Y Moisés fue donde él y le dijo, ¿quieres que quite hoy las ranas de tu casa? ¿Y saben la respuesta de Faraón? Que es la respuesta que damos muchas y muchos de nosotros. Le dijo, no, déjalo un día más. ¿Cuánto tiempo más seguirás con las ranas? ¿Cuánto tiempo más seguirás en esa condición? ¿Saben que Jesús pregunta igual como le preguntó a los enfermos, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Pregunta igual como le preguntó cuando anduvo acá en la tierra, ¿qué quieres? ¿Qué deseas que yo te haga? Y el ciego decía, Señor, que recobre la vista. Y hay muchos ciegos espiritualmente. El hecho de que veas no significa de que estás bien. En el sentido físico tú puedes ver todo, pero tu vida espiritual, tu ceguera espiritual es mucho más fuerte. Todo lo que no es luz es tinieblas. Todo lo que no es luz es tiniebla y todo lo que no te edifica te va a destruir. Deja de apacentar cerdos. ¿Cuánto tiempo más apacentarás cerdos? Quiero primero orar por aquellos que nunca han recibido a Jesús en su corazón, que se sienten jornaleros, para que puedan decir, Cristo, entra a mi vida, limpia mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador, acepto el sacrificio tuyo dado en la cruz del Calvario, inscribe mi nombre en el libro de la vida, es por fe. Solo por fe. Luego si quieres te contactas con mi esposo a través de Facebook, a través de Messenger, como lo han hecho algunos. Ahora quiero hablar a aquellos pródigos que estuvieron una vez en la casa del Padre y comenzaron a alejarse de a poco. Nadie se aleja de una. Todos se alejan de poco, de a poco. Un día dice, ya hoy no oro, hoy no leo la Biblia, hoy no siento ganas de esto, y comienzan a entibiarse. Tú eres sal, tú eres luz, tú eres hijo, tú no eres jornalero. Siempre el enemigo te tendrá como jornalero, como trabajador para él, sin pagarte ni un peso y haciéndote pasar necesidad. Sin embargo, el Padre te vestirá con vestidura nueva, pondrá anillo en tu dedo y calzado en tus pies, te restaurará la condición de hijo. Oh, Espíritu Santo, quiero hablar a la iglesia que es luz y sal de la tierra. Aquellos que la pandemia los asustó y se escondieron en cuevas como Gedeón, olvidándose de que Dios está en control de todos. A los que viven día a día atemorizados siendo iglesia por el virus, como que perdieron toda esperanza cuando Cristo es nuestra esperanza. Como iglesia debemos ser luz en medio de las tinieblas, dice la palabra, que la luz resplandece en las tinieblas, que ninguna luz se coloca sobre un almud y se tapa con un cajón, sino que somos luz para resplandecer en medio de las tinieblas. Tú eres luz, tú eres sal de la tierra, mas dice la palabra que si la sal se vuelve insípida, solo sirve para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal insípida es aquella que pierde su sabor. Dios no quiere que vuelvas a perder tu sabor. Dios quiere que vuelvas a ser sal, luz en medio de una generación perversa que levanta señal en esta hora. Oh, Espíritu de Dios, es tuyo. Tuyo es todo, Espíritu Santo. Tuya es nuestra vida, tuya es nuestra salud, tuya es nuestro respirar, tuyo es nuestro levantar y nuestro acostar, oh Dios. Vuelve pródigo a casa, porque el Padre te está esperando para hacerte otra vez hijo. Hoy en esta hora clamo, Padre, por aquel que está en vicio, por aquel que está en drogas, por aquel que está en alcohol y que no puede salir de él. Yo clamo para que la libertad tuya venga sobre ellos en esta hora, quebrando toda maldición del diablo sobre sus vidas, Padre mío. Clamo por aquellos que están apacentando cerdos aún dentro de la iglesia. Dice el Espíritu Santo que apacienta cerdos dentro de la iglesia. Cuando
clamamos por misericordia sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, Dios, las generaciones que vienen, oh Padre. Te adoramos. Clamo por aquellos que se han acercado en fe en este día. Clamo por ellos en esta hora para que puedan ser hijos. Aquellos que están abriendo el corazón a ti, oh Dios. Oh, clamo por los que están tibios espiritualmente para que vuelvan a ver el fuego de tu presencia. Que el Espíritu Santo abra los ojos al que está ciego espiritualmente y recobre la vista. Gracias, 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 Dios. Oh, te amamos. Oh, gloria. Oh, Dios, esto no puede parar. Lo siento, pero aquí hay algo hermoso. Oh, hay algo precioso. Se llama Espíritu Santo. Dolor de cabeza que hay ahora. Dolor de cabeza lo hagamos en el nombre de Cristo y declaramos sanidad. Aleluya, declaramos sanidad sobre esa migraña en el nombre de Cristo. Declaro sanidad sobre esa migraña en el nombre de Jesús. Oh Dios. Adore, hermano, adore con todo su corazón. Dice que viene un tiempo de una gran cosecha sobre la iglesia, un tiempo de una gran cosecha, no solo esta iglesia, muchas iglesias se llenarán, dice el Espíritu, pero también viene un tiempo de aflicción sobre el pueblo de Dios, donde veré la fidelidad de muchos, dice el Espíritu, y probaré los corazones sinceros, dice el Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos.